Bueno, saludamos a todos nuestros amigos a través de la 90.5 y a través de Instagram, en tu página de Instagram. Sí, en mi página de Instagram. Simultáneo. Paola Ibar, Coach Vida. Mira. Simultáneamente. ¿Cómo era, Paola? Hola, Paola Ibar, Coach Vida. Coach Vida, bien. Bueno, conectados a través de los diferentes medios de redes sociales, ¿no? Pero a través también de la 90.5 en Radio Puelche. La semana pasada iniciamos un ciclo de conversaciones que esperamos sea eterno, para conversar de este tema de las neurociencias con la especialista Paola Ibar, quien es especialista en neurociencias y en hipnosis. ¿Cómo estás formalmente ahora? Formalmente estoy bien. ¿Y tú, Carlos? Ansioso porque me complicaba esto de que se me enredan a veces las teclas y la internet no me funciona como yo quiero que funcione. O sea, la internet funciona igual. Soy yo el que soy medio nerd con respecto a este tipo de medio de comunicación. Pero no eres tan nerd, porque en el fondo, si tú lo piensas bien, nosotros somos la generación transformadora. O sea, nacimos en una generación donde la tecnología era impensable, donde no pensábamos que íbamos a estar en este ritmo, que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron de otra manera y nosotros nos hemos tenido que adaptar a eso. Así que, bueno, el cuadro de ansiedad que ocurre porque uno no entiende lo que está haciendo o no sale las cosas como uno quiere, o uno cree que porque eso que yo pensé que iba a ser de tal cual manera no ocurrió. Es muy interesante porque nuestro cuerpo biológico está hecho para sentir las emociones. O sea, nosotros estamos programados biológicamente y neurológicamente para sentir las emociones, pero nosotros, como no estamos educados para nuestra inteligencia emocional, vemos, por ejemplo, la ansiedad como malo. Pero el cuerpo necesita ansiedad para poder activar el sistema interno del sistema nervioso. La necesita. Así como en la mañana tú te despiertas y lo primero que hay es un chorro de cortisol las 2 primeras horas. Hay un chorro de cortisol, después aparece la glucosa y tienes energía para moverte, para levantarte, para programarte, para partir tu vida. Pero ¿por qué te quedas en cortisol y empiezas a consumir demasiada glucosa o energía? Es debido a no tener manejo en la ansiedad, en las preocupaciones, en el día a día. Oye, pero fíjate que, claro, recién estábamos comentando al iniciar el programa del eclipse, y tú me decías, ¿tiene que ver el eclipse con la ansiedad? Y me quedé con la duda, ¿por qué tiene que ver el eclipse con la ansiedad? Bueno, lo que pasa es que yo no soy especialista en los astros, pero cuando escucho a estos amigos que son especialistas, y mi hija le gusta la astrología, lo que explican es que en el fondo nosotros tenemos nuestra carta natal, que Exacto. tenemos una conexión con todo el sistema solar y con con los astros, con las estrellas, con lo que ocurre con el sol, con la luna. Bueno, nuestros ancestros, los mapuches y todos los originarios trabajaban con el sol y la luna y los elementos. Entonces, nuestra personalidad y nuestro carácter es influenciado por estos cambios cósmicos, astrológicos. O sea, si se tapa la luna o se tapa el sol y ocurre todo eso, en nuestra personalidad se ve alterado eso en el subconsciente. Perfecto. Porque eso es lo que uno tiene que tomar conciencia, Carlos, que uno tiene un subconsciente. ¿Pero por qué es subconsciente? Porque tú todavía no eres consciente de ti. No nos entrenaron a aprender a respirar, no nos entrenaron a aprender a conocer este subconsciente y menos nos entrenaron a conocer nuestro cuerpo. Y el cuerpo físico es el puente de tu subconsciente. Tu cuerpo físico siempre te va a mostrar lo que tú no puedes ver en tu subconsciente de manera consciente. No, estamos claros que así es. Y yo creo que de todas maneras, o sea, el universo tiene que tener una correlación además, porque de alguna manera también no somos seres aislados, es decir, estamos conectados con todo, con el infinito, con los árboles, con la naturaleza, con los peces, con los perros, con los gatos, con los animales en general. Entonces, claro, si hay una transformación, a lo mejor tú no te percatas directamente, pero los antiguos, como tú dices, esta relación que el hombre tiene con los astros, que también tiene con los 4 elementos, los pueblos originarios sí se preocupaban mucho más de eso, de la cosmovisión y de cómo te influye esa cosmovisión en tu estado personal. Ahora, cuando uno empieza a conversar de todo esto, bueno, hoy en día vivimos en un pueblo, en un país, en un mundo, ¿no? En que el ser ansioso es parte como del día a día. Lo que pasa es que como la ansiedad es un sistema interno, así como el estrés, que se llama el estrés bueno y el estrés malo, es parte de nuestra estructura nerviosa. Entonces, como estamos sobredemandados, sobreestimulados,
hay una sobredemanda y un sobreestímulo debido al sistema de vida que nosotros fuimos creando como sociedad. Porque como sociedad empezamos a crear ciertos paradigmas, ¿Ya? y esos paradigmas tienen sus creencias, y fuimos avanzando, claro, tecnológicamente, fuimos avanzando a nivel probablemente económico, pero a nivel de seres humanos nos fuimos dejando cada vez más atrás. Es como que fuimos exigiéndonos, igual que una máquina, apúrate, 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 porque tienes que ser eficiente, tienes que ser funcional. Pero en ningún momento nos detenemos y nos damos el tiempo de conocernos. Y es muy complejo porque según los estudios, de acuerdo a los diferentes neurólogos, doctores que se dedican a la neurociencia, por ejemplo, hay un doctor mexicano que su apellido es Calisto, él habla de que cuando uno es pequeño, forma, y bueno, no solamente él, los estudios de la neurociencia te explican que tú, entre los 7 años y los 14 años, tú formas toda tu zona límbica, que tiene que ver con tu forma de ver el medio, y tu zona prefrontal, que tiene que ver dónde están las decisiones. Y entre los 14 a los 18 años se termina de desarrollar la zona frontal, que están todas tus decisiones. Entonces, lo que ocurre entre tus 7 años y los 14 años, donde tú estás formando la conexión contigo y donde tú vas formando sesgos, cuando yo les explico, son rutas neuronales. Si tú tuviste una infancia de estrés, o tuviste una madre muy autoritaria o muy exigente, o un padre muy ansioso, o un medio con mucho estrés, con mucho cortisol, tuviste traumas que no sabes porque están en el inconsciente, porque el cerebro tiene un proceso de madurez, el sistema nervioso guarda la información y la envía a esta carpeta llamada subconsciente. Pero tú, cuando necesitas esos recursos, tu cerebro va en 15 segundos a buscar esa ruta nuevamente. La busca, con la información para resolver esto que tengo que resolver ahora. Entonces, frecuentemente nosotros estamos resolviendo de acuerdo incluso a un yo que es de un pasado. No el yo incluso que tiene que ver con tu yo ahora y con lo que tú eres ahora, con tus recursos actuales, producto a la desconexión. Entonces, esa desconexión claramente te va a llevar a más procesos de ansiedad. Fíjate qué interesante eso de cómo ese yo anterior, ¿no? Llamémoslo así. Sí, Ese yo anterior es parte importante y gravita en tus decisiones personales y futuras. Claro, y entonces este proceso de ansiedad que estamos viviendo todos, y el énfasis de poder reforzar lo que ocurre con la educación, ¿no? Y con ser persona, esta formación que hoy en día las sociedades como que no te forman para eso, no te entregan ese tema de cómo ser persona. Te quiere un tipo exitoso, pero no trabaja en la persona. Entonces, obviamente que esa persona va a encontrarse con este pasado que tienes, por lo que tú me estás diciendo, y esas decisiones están hechas justamente en ese periodo en que a lo mejor no fuiste formado. No se te entregaron las herramientas. lo que pasa es que socialmente este tema de la neurociencia, donde se pone a estudiar el sistema nervioso, donde se da cuenta que incluso no solamente el sistema nervioso trabaja como con el cerebro, sino también con tus órganos. Ahí está el sistema nervioso interno, que es el parasimpático, y el simpático, que trabaja con el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, el hipotálamo junto con la hipófisis hacen un trabajo hormonal y endocrino dentro tuyo, de acuerdo a todos estos estímulos. Entonces, somos un sistema, una maquinaria biológica sumamente consciente, porque está programada para darte vida. Por eso nuestros ancestros se preocupaban de eso. Los mapuches, los originarios te dicen, tú tienes que estar conectado con el aquí y el ahora, con tu She, Chuche, Shen, parece. Sí, Tu Shen. Es el aquí y el era ahora. ahora. Conéctate con tu Shen, con tu presente. Imagínate la sabiduría de ellos. Y esa misma sabiduría te lo habla el Oriente, cuando te dicen que tienes que meditar y conectarte con el presente. Todos los grandes movimientos de meditación hablan exactamente lo mismo, pero nosotros como cultura originaria eso estaba aquí, en nuestra parte lingüística, en nuestra cosmovisión, eso estaba. ¿En qué minuto el ser se separa de eso? Es porque también esta interculturalidad, donde hay invasiones, donde viene uno de un lugar, invade este lugar, en este caso los europeos aquí, meten su cultura, nosotros también tuvimos que emigrar a otros lugares, y así toda esta interculturalidad de invasión, también hace que nosotros olvidemos nuestra cultura. Si ese es el único peligro de tantos, todos mezclados.
porque el ser humano empieza a no tener cultura. A no tener identidad. No tener identidad. Y es lo mismo que pasa con la familia, al no estar la estructura familiar que de algún otro modo no fue eficiente, porque había una estructura familiar antes de la invasión, donde estaban nuestros originarios, y ahí sí había una cosmovisión maravillosa detrás de esa cultura familiar, donde la madre, el padre, el abuelo, había una información de un valor espiritual y concreto maravilloso. Viene la invasión, ingresa a otra cultura, y al ingresar esa otra cultura se va perdiendo esto otro y se pierden los vínculos reales de la familia. Y al perderse, nosotros ahora estamos en es como que se está desmembrando todo, se está desarmando todo, pero eso es parte también de la vida. Siempre los grandes cambios, primero hay un desorden, hay un caos, y después aparece algo nuevo. Pero el ser humano se tenía que sacudir, porque esa estructura de familia tampoco fue eficiente. ¿Por qué nosotros ahora que somos adultos no somos felices? Si veníamos de familias supuestamente con papás, mamás, ciertas estructuras. ¿Por qué no somos felices? ¿Y por qué ahora que nosotros queremos tratar de darle algo a estos niños con tecnología, que están conectados con todo el día, que quieren estar todo el día conectados y no se vinculan emocionalmente con sus padres y sus pares? Entonces estamos en un momento que la sociedad va a tener que detenerse a pensar este tema. Y los profesionales se van a tener que instruir cómo funciona la inteligencia emocional, cómo funciona el sistema nervioso, qué es lo que son las emociones. Bueno, yo creo que ahí está la clave de lo que está pasando en este mundo, que lo dijiste muy bien, es decir, hoy en día la gente vive con el teléfono ahí al lado, viendo, ¿no es cierto?, y revisando, y prácticamente si uno analiza, incluso a veces en los restaurantes, uno ve parejas que fueron a comer, o salieron a comer a lo mejor, y están ambos con el teléfono, y no hay una conexión. Entonces, obviamente que ahí, al no manejar las emociones, al no estar pensando en el otro, en la otra persona como persona, de lo que está sintiendo, de lo que está viendo, obviamente que se provoca un desequilibrio y la ansiedad es parte de ese asunto. Ahora, ¿qué exactamente provoca la ansiedad? La ansiedad no es que lo provoque un elemento externo, es como el cortisol, que tú necesitas que se active el cortisol para producir glucosa y tú levantarte. ¿Ya? La ansiedad es parte del organismo para hacer y hacerte activar el motor del día a día. Cuando esta ansiedad se convierte en una patología, en un problema, es cuando tú pierdes el control de la ansiedad. Porque la ansiedad te está avisando algo, te está advirtiendo de que hay un elemento externo que tú te tienes que proteger, es como tu sobrevivencia. Es como cuando decimos que se activa la amígdala, que está ahí en el cerebro, que tiene que ver con el miedo y que tiene que ver con la activación del cortisol. ¿Ya? Entonces la ansiedad es la activación de todo ese proceso, tú lo sientes como la ansiedad. Y ahí sería ese el momento cuando empieza uno, porque claro, ¿cómo uno se va dando cuenta de que la ansiedad es parte de tu proceso de vida? Es que más que un proceso de vida, es parte de la fisiología del cuerpo, del sistema nervioso mismo. Físicamente, una cosa Físicamente es algo físico que es perfecto. inevitable, que tú no existe, todo el mundo tiene ese cuadro ante cualquier cosa que tiene que resolver, ante un cambio, ante una situación, el cuerpo se va a poner un poco ansioso y va a acelerar la energía y se va a poner en adrenalina para, a ver, que de repente, el tema es que si tú llegas a un ámbito y te pones ansioso y empieza el TOC y cambia tu personalidad y tienes personalidad de TOC obsesivo, compulsivo, y empiezas, no sé, y esto tiene que ser así, y eso ya es un grado de ansiedad que te supera tu sistema nervioso y empieza a haber una patología, o que caes a una ansiedad tan grande que viene depresiones y no quieres levantarte porque nada de lo que está en tu entorno te anima a que tú te levantes, y que esa ansiedad y ese cortisol y esa glucosa natural de tu cuerpo, de tu sistema nervioso, te activaba para hacer tus actividades, te sobrepasaron. Bueno, fíjate que estaba pensando lo que tú estás diciendo, claro, porque hoy en día vivimos tantas situaciones que son ansiosas, y decimos, son situaciones ansiosas porque de alguna manera tú no las podés controlar desde afuera, pero también las que tú tienes con respecto a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el asunto económico, que hoy en día es un tema fuerte, ¿no? Las proyecciones que uno trata de tener te provoca una ansiedad, y claro, hay todo un trabajo interno que yo no sé cómo manejar. Lo que pasa es que ahí lo más complejo es como lo que hablábamos del de aquí y ahora.
lo único que a ti te controla y te ayuda a poder resolver, porque la ansiedad es un motor de energía para que tú aprendas a resolver lo que se está planteando con lo que está ocurriendo en el presente. Porque ¿qué pasa? Que nosotros estamos siempre pensando en lo que va a ocurrir. En el futuro. Siempre dice, es que esto me va a llevar a esto, es capaz que se me caiga el brazo, capaz que se me rompa esto, capaz que me deja mi marido, capaz que me deja mi pareja, capaz que no apruebe lo que estoy haciendo, capaz que no me resulta el proyecto. El capaz siempre es por si esto va a pasar, siempre estamos adelantándonos. Entonces eso también crea mucha ansiedad al cuerpo porque tú le estás dando un aviso y le estás dando una orden que se prepare para la defensa. Y activas ahí la amígdala y activas el miedo y activas el cortisol. Entonces andas en un cortisol constante. En ningún momento puede entrar tu mecanismo de pensamiento, que es la razón, la lógica, a activarse y a decirte, mira, ya, ok, este problema se te rompió, bueno, ¿puedes resolverlo? No, lo tomas y te deshaces y piensas que va a venir algo mejor. ¿Cómo va a venir algo mejor? Tiene que venir algo mejor, pero no puedes pensar de otra manera porque si no, te secuestras emocionalmente. Ahí entra la amígdala y te secuestra esa situación y te quedas secuestrado ahí. Y aunque venga quien venga a explicarte, tú estás secuestrado en tu propia conexión, en tu propia sugestión, como yo decía la semana pasada, y te quedas enojado contigo y con la vida. Y ahí empiezas a generar tanta negatividad porque dice, pues, que la vida es injusta, que este mundo es tal por cual, que el gobierno está no sé cuánto, que todo es malo. Entonces empiezas a recargarte de una energía que te va llevando cada vez a un estado de depresión, porque te deprime tu propia percepción de esa realidad. Fíjate que, claro, lo que tú estás, esa decepción de la realidad, pero son cosas que a veces yo no puedo manejar porque hay elementos externos que están provocando todo eso. Y claro, yo trato de defenderme y, como tú dices, o sea, me sobreexijo, me empiezo a reparar, me empiezo a tener las sensaciones de angustia. Y yo digo, bueno, especialmente cuando uno tiene algún proyecto como importante que tú empiezas a trabajar la ansiedad y tú dices, es que me va a ir mal, es que no me va a resultar, Por eso tú ya empezaste a decirle a tu cuerpo que no quiero. no, y que estás en peligro, porque tú le estás diciendo a tu cerebro, me va a ir mal, no me va a resultar, no voy a poder. Tú ya te estás diciendo a ti mismo, te estás avisando a ti mismo. Si el tema que nosotros debemos entender, y todos los auditores que me están escuchando y las personas ahí que me siguen, y que siempre les digo yo lo mismo, está comprobado a través de la neurociencia que en lo que te escucha el cerebro, él lo toma como un hecho. Él está conectado directamente a la audición de cada persona, de cada uno de nosotros. Fíjate que a propósito de lo mismo que estás diciendo ahora, hace poco rato estaba escuchando que este es el mes de agosto, el mes del cáncer de mama a las mujeres, que incluso también afecta mes de octubre y que incluso afecta a los varones. O sea, en menor escala, pero igual se puede producir cáncer de mama en los varones, ¿no? Entonces, conversaban con una modelo que ella estaba, como que se detectó en la mañana, en la ducha, una dureza en su mama, y la tocó, fue al médico y el médico le dijo, mira, no hay problema, pero dice que ella sentía que algo estaba ocurriendo internamente y fue a ver otro doctor que también le dijo, mira, no se ve absolutamente nada, pero ella insistió porque sentía que había algo dentro de ella. Su cuerpo le estaba advirtiendo y bueno, y desgraciadamente sí, tenía un cáncer, ¿ya? Que no había sido detectado porque estaba en fase primaria. No, en tercera fase. En tercera fase. Tercera fase. Entonces dice que la actitud mental de ella fue decir, ¿sabes qué? Ya, está esto, pero esto es como una gripe. Esto es como, es una enfermedad que tengo, pero no me la va a ganar. Entonces, esa actitud, ¿no? Logró superar la ansiedad que en ese momento le generaba darse cuenta o saber que tenía un cáncer. Bueno, está comprobado que las personas han tenido enfermedades terminales donde les dan un mes, les dan poco tiempo de vida y esas personas deciden vivir y deciden programar su cerebro, deciden hablarse de otra manera, deciden enfrentar esas situaciones y minimizarlas. Porque si yo pienso que es un cáncer terminal, no sé qué, y empiezo a decirle a todas mis células esto es grave, mis células van a ir a un estado simpático, o sea, van a ir de un estado sumamente en el sistema nervioso, van a activar la activación simpática y van a estar en un estado todo el rato de aceleramiento, cortisol, y ahí, bueno, ahí viene más producción de células cancerígenas y se reproducen mucho más rápido, porque
nosotros es normal, así como el cortisol, hay células cancerígenas. ¿Por qué tu cuerpo hace nudos de células cancerígenas que se llaman tumores, que son malignos o no malignos, o benignos? Es porque tu sistema inmunológico, volvemos al sistema inmunológico, y la neurociencia cada vez más se está dando cuenta que todas las enfermedades están relacionadas con cuánto tú manejas el estrés, cuánto tú manejas tu sistema, cuánto tú manejas tus emociones, porque tu cuerpo está conectado totalmente con todo el sistema nervioso. Entonces tus células, si tú estás en un constante estrés y ansiedad y todo te vuelve ansioso y que todo tiene que ser para ahora, aunque tengas más tiempo, todo para ayer, porque eso también nosotros nos fuimos creyendo esa creencia, que todo es para ayer, todo es para rápido, todo es ahora. Esas creencias son las que nos tienen un poco olvidados de esperar, de que las cosas que tienen que ser van a ser, que tú no tienes ni una influencia, no es porque tú vayas más rápido, eso va a llegar antes. Claro, no siempre, claro, lo que tú dices muy bien, claramente. Ahora, bueno, nuestros amigos que nos están escuchando pueden conectarse con nosotros a través de nuestro Facebook Live y hacer algunas preguntas, ¿no? Con respecto a este interesante tema que estamos viendo con Paola Ibar, quien es especialista en hipnosis y neurociencia. Y el tema que estamos tocando hoy en día es la ansiedad, ese factor o esa situación psicológica interna que nos hace estar en situaciones que son a veces manejables, pero que por la ansiedad no las manejamos. Pero es tan complejo porque yo te miro a ti mientras me preguntas y ¿Ya? te observo y hago la observación y que a mí también me pasaba antes de empezar en todo este camino de preguntarme, de hacerme cargo de mí. Porque es muy loco, porque hacerme todo, cargo de mí, de mí que de eso es uno mismo. interesante. ¿Eh? Porque, por ejemplo, yo, claro, yo por mi experiencia de vida y a medida que estudio la neurociencia y estudio el cerebro, digo, wow, ahora me entiendo. ¿Me entiendes? O sea, ninguno de nosotros tenemos el tema resuelto. Ninguno de nosotros puede decir yo no soy ansioso, o a mí no me da miedo, o yo no tengo esto, o, no me, o no me, nunca me ha pasado depresión, o nunca he tenido crisis de pánico, porque el que diga eso está totalmente desconectado de la realidad. Porque De todos su nosotros, realidad también. de su realidad, porque todos, de algún otro modo, hemos pasado por ciertos cuadros. Yo he pasado por todos los cuadros, por eso soy terapeuta, por eso ofrezco y ayudo en los traumas, porque yo lo vivencié conmigo misma. Me dediqué mucho tiempo a observarme y a estudiar y a dedicarme a ver por qué me pasaba tal cual cosa. Y entonces en eso que cuando uno empieza a hablar sobre la ansiedad, hablando de lo que tú me preguntas y cómo tú lo manifiestas, Sí. lo que más a uno le cuesta entender, que eso lo puede manejar uno. ¿Me entiendes? Que eso tiene que ver con algo que es cambiable, que es posible cambiarlo, que es posible bajar La ansiedad. la ansiedad y bajar esa adrenalina y ese estado de cortisol ansioso, y que es posible incluso hacer las cosas en calma, porque nosotros nos fuimos metiendo en la cabeza que todo tiene que ser rápido, y que si no es rápido no es válido, y si no me apuro no es válido, y si no lo hago de tal cual manera no es válido. Entonces no hemos nosotros mismos educado y no hemos hablado de maneras tan hostiles debido a nuestra cultura, porque tú te criaste con padres distintos. Yo también me crié con padres totalmente que desconocían esto. Mi mamá era una mujer sencilla, mi padre igual, y tenían una forma, un carácter, una historia. Y con esa historia yo creé todo mi campo de creencias. Si eso es lo complejo, pero esto se está hablando ahora. O sea, nosotros recién estamos hablando de esto para que a mi hijo adolescente, yo le hablo esto y después le habla a sus compañeros. Y me dice, ay, yo a ti te digo que no me digas nada, pero yo a mi compañero le digo lo mismo que me estás diciendo tú. Cuando él me cuenta, mis compañeros están depresivos, les pasa esto, esto, otro, yo le digo, hijo, pero la depresión, tú no debes ponerle atención ahí, tú tienes que hacerlo así o asá, pero tú le vas educando. Yo a él le estoy recién educando porque está escuchando. Pero si él tiene hijos, sus hijos recién van a poder entender esto. O quizás los hijos de sus hijos, que son mis nietos. ¿Me entiendes lo complejo? O sea, las generaciones son que sí cargamos la historia de nuestras generaciones. Entonces nosotros somos una generación muy interesante, nosotros, tú, la Mireia, yo y los que vienen un poquito después de nosotros, porque removimos el árbol. La metáfora del árbol para esto es muy interesante, porque uno vive desde las ramas, pero no se mete a la savia ni a la raíz del problema. Y ahí está la clave para poder empezar entonces a desarrollarse y a crecer. Me decías tú también que de esto tenemos sugerencias.
que nos podrían ayudar a empezar a manejar esta cosa. Es más bien, yo te diría, no un problema, ya un TOC o una enfermedad que sea, digamos, que te esté complicando demasiado, pero en algo podríamos ayudar a nuestros espectadores y a mí también en mis estados de ansiedad, porque uno se va metiendo en distintas cosas y obviamente que se va enredando y en estos estados ansiosos que al final te empiezan a perjudicar. Pero ¿cómo yo puedo usar algunas herramientas que tengo ahí a lo mejor a mano para poder superar mi crisis de ansiedad? La primera herramienta es la respiración. La respiración. Esa es la primera herramienta. Y la respiración no nos enseñan a respirar. El diafragma está conectado con el parasimpático y el simpático. Entonces, cuando tú inhalas, se activa el parasimpático porque contrae el diafragma y cuando tú exhalas, se relaja y se conecta al parasimpático. Se relaja todo tu sistema nervioso. Pero también el cuerpo, tus manos y tus pies y toda tu zona del coxis, la parte de la cintura, toda esa zona que te da el anclaje en la tierra, los hombros, todo lo que es afirmarte a ti mismo, todo eso a través de la respiración, tú puedes ir relajándote. Yo siempre sugiero a mis pacientes cuando les hago terapia, siempre les hago un proceso de relajación primero. Les sugiero que ellos tienen que respirar profundamente, sostener. Y ahí cuando tú sostienes la respiración, conectarte con tu espalda. Sentir que esa respiración que estás sosteniendo la estás llevando a tu espalda. A ver, voy a hacer el proceso. Sostén 2 y empieza a sentir que esa respiración, esos 2 segundos que te estás dando, bajan por tus hombros, por toda tu espalda y llegan a tu coxis, a toda tu zona baja de tu espalda. Y ahí después tú exhalas. Vas respirando más profundo. Y siente que esa respiración te va recorriendo todos los hombros. Incluso si estás muy ansioso, con mucho estrés, puedes apretar las manos y apretar un poco los brazos cuando inhalas. Ahí aprietas tus manos, no las cruces, las pones al lado tuyo, abajo, ahí sobre tus pies, ahí sobre tus piernas. Ahí, derecha la espalda, entonces tú respiras, aprietas, sientes que recorres, que le das energía a toda tu espalda, porque la espalda es la que te sostiene. Y ahí sueltas las manos. Oh, qué rico. Como es una sensación ahora que estamos, digamos, en una situación especial, que no es Sí, la claro. sensación del relajo completo. Sí. Y ese ejercicio, la respiración, como, bueno, yo digo, en la técnica del canto y del teatro, uno aprende la respiración como un elemento para poder proyectar la voz, pero también para tranquilizarse cuando tiene que entrar al escenario y que la ansiedad no te torture. Exactamente, porque la respiración está conectada con todo tu sistema nervioso y la respiración conecta con el parasimpático y el simpático. Y ahí viene este estímulo de contraer y relajar, contraer y relajar. También cuando hay cuadros de ansiedad muy complejas, porque hay personas que entran de la ansiedad al pánico, y yo he vivido eso por producto a toda mi vivencia de mi vida, yo he sentido eso que entras tanta ansiedad, y empieza tu cuerpo a temblarte y pierdes el control físicamente, y eso ocurre, y las personas no son conscientes porque no se preguntan, que después vamos a entrar a esa parte de cómo es importante de preguntarte. Está comprobado que si tú pones hielo en tus manos, un trozo de hielo en cada mano, ahí el parasimpático reacciona, el simpático con todo el estímulo nervioso, manda irrigación a las zonas principales que son los pies y las manos, y luego el parasimpático relaja. Y el cerebro, como ve un extremo, algo que es más, es como una activación mayor de la que estás viviendo producto al pensamiento, a la emoción o a lo que te provocó ese cuadro. Entonces, el cambio de temperatura, que se podría decir, al ser hielo, te lleva al tiro y te activa. Como un shock. Como un shock. Si tú ves a alguien que está muy ansioso, con una crisis muy compleja, tú le pones 2 y le haces que apriete el hielo. Y va al tiro volver a su centro, su sistema parasimpático y simpático se va a equilibrar. Cuando uno tiene una crisis de pánico, por ejemplo. También eso ya, la crisis de pánico ya es una ansiedad que tú ya no puedes controlar y pasas a esta patología que son las crisis de pánico.
Y ahí tú podrías usar, digamos, ese Claro. elemento, o sea, la respiración como una técnica básica. Lo que pasa es que uno diariamente debería a ciertos ratos respirar, que no lo hace. O sea, tomar Respirar conciencia conciencia, de la ya, respiración. eso te pregunta, porque uno respira, quiera o no quiera. Pero no, pero está comprobado que respiramos hasta el cuello, ¿no? Ah, perfecto. La respiración es corta. Como vas siempre acelerado, respira hasta aquí y bota. Claro, y esa respiración es una respiración que tiene que ver con la relajación, que tiene que ver con tomar conciencia de tu ser. de tu ser, de tu cuerpo y de que tu cuerpo se relaje y vuelva a conectar con el aquí y ahora. Porque el sistema nervioso está programado para ir resolviendo lo de aquí y ahora, pero la mente te inventa que tú tienes que ir hacia el futuro. Te tiene que decir, ya, se te cayó eso, ¿y qué va a pasar cuando no lo tengas? Pero si no, nunca, no estás viviendo eso Nunca. cuando no lo tengas, se te cayó, se te rompió eso ahora, concéntrate en el ahora. Se te rompió, ve qué vas a hacer. ¿Lo puedes recuperar? No. Bueno, ya, listo, no lo recupero, me despediré de lo que se me rompió, entenderé por qué, pero no me quedo pensando de cuando yo lo voy a necesitar, porque eso no existe en el ahora. Para tu sistema nervioso no existe eso. Oye, en el proceso creativo, estoy hablando de uno como artista, uno siempre está ansioso por querer hacer cosas, ¿no? Y ahí fíjate como que hay que tomar entonces ese tiempo para decir, respiro, relajo, hago las indicaciones que tú me dijiste, y eso me vuelve nuevamente, me A tu reencuentro centro, a mi centro. y ahí tú también te vas a dar cuenta qué es lo que tú necesitas. Y ustedes se van a dar cuenta de los que están escuchando y por qué también yo me doy cuenta de poder autocuidarnos. Porque generalmente yo me comprometo y hago una cosa y otra cosa y me comprometo con miles de actividades y tu cuerpo te dice, ¿y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Porque tú ya dices, voy a hacer 10 cosas hoy día, pero ¿y dónde estoy yo? ¿Cuánto yo te puedo dar? ¿Cuánto yo te puedo rendir? ¿Me has preguntado eso a mí? Y ahí es donde viene la crisis tuya de la ansiedad con tu Claro, angustia. claro, porque Y te te empiezas empiezas a a angustiar, angustiar, porque claro. tú le empiezas a exigir más a tu cuerpo, le dices, ya ahora tengo que hacer más cosas, más cosas, más cosas, pero cálmate, es una cosa a la vez. Ve si puedes rendir 3, más vale 3 y bien a querer hacer 20. Y ahí viene el esperar, porque de repente, por ejemplo, yo estoy en mi cambio de casa y no tengo a dónde guardar la ropa porque tengo que ver todos los procesos de los closets y así un proceso lento. Pero yo entendí, yo dije, ya me vine aquí, ya dejé todo un mundo atrás, dejé toda una vida atrás de ciudad y acá es distinto. Y si mi ropa está ahí, bueno, veré cómo la organizo, la meteré aquí, allá, como salga la situación. Y así yo no me estreso, porque si no, al final, si yo me quedara pegada como vivía en Santiago, con lo que tenía en la casa de Santiago, y acá no lo tengo, me vuelvo loca. Y eso es lo que generalmente la gente vive con lo que tuvo, o lo que fue, o lo que hizo, Mm. y no logra darse cuenta con lo que la realidad que le está pasando ahora. Y lo que tiene que hacer ahora, en El este momento, ahora, el ahora. cómo tú estás ahora si tú no eres el mismo de hace 20 años, No, por supuesto. ni de ayer ya no eres el Sí, mismo. claro. Incluso de cuando hoy despertaste, a la hora han generado cambios en ti, en mí y en todos. Bueno, yo tenía ansiedad por saber qué íbamos a conversar con respecto a la ansiedad, ¿no? Porque es un tema que además, no solamente cuando tú estás conversando de tipo de situación, tú vas proyectando tus situaciones reales, de lo que te ocurrió, como tú dices, ayer, antes de ayer, lo que va ahora. Yo venía a decir, tengo que disculparme con la Paula que estamos juntando este fin de semana, y yo me olvidé porque me metí en otras cosas. Entonces yo venía con esa serie de expectativas que uno tiene, y que en el fondo tu cerebro empieza como a funcionar y tú dices, claro, te sacan un poco y te dejan ansioso. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar con el programa? Y uno está pensando, ¿qué va a pasar mañana? Me tengo que ir a Santiago. Ya, pero ¿qué va a pasar con Santiago? Siempre es que todavía no estás ni en el bus y ya estás Ya estoy pensando pensando que que tienes voy, que irte, claro, pero claro. ahora estás aquí. Entonces, eso es lo que nosotros desconectamos. Es como el aquí y el ahora, El como dice la aquí, Gestalt. sí, Estoy aquí, 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 ahora. ahora, estamos aquí disfrutando. Pero si yo estoy con mi mente pensando que tengo que llegar a la casa porque tengo que hacer esto, porque no sé qué, perdí el disfrute, perdí esto de la interacción con el otro. Cuando tú dices las personas están en los restaurantes y cada uno en su celular y cada uno en su propio mundo, porque las personas, más allá de la tecnología, nunca fueron personas empáticas. El ser humano no logró desarrollar eso. Y le llegó la tecnología, pero no tenía desarrollado eso. Por ende está demostrando lo que él no ha terminado de desarrollar. Oye, pero qué interesante eso, porque además en la vida estamos acá, nos pusieron acá en este planeta Tierra, ¿no? Y para cumplir un propósito, para decir, bueno, esto es lo que vamos a desarrollar, esto es lo que vamos a llegar a hacer.
O sea, a medida que uno va avanzando en los años, también te vas preguntando, ¿es esto lo que quise hacer? ¿Qué es lo que voy a querer hacer más adelante? ¿O cómo me voy a relacionar para hacerlo? Pero es un camino. Es que lo que pasa es que en ese camino, en ese recorrido, tú vas tomando decisiones y vas haciendo. El tema es que uno cree que ya, tomé esta decisión, tengo todo resuelto y mi vida está hecha y yo sigo mi vida como una ruta, como algo parejo, plano. Y la vida viene y te remueve. Es igual como ara la tierra, te ara internamente en tu subconsciente, te dice no, y te hace brotar lo que tienes ahí. Dice, no, la vida no es así, tú no tienes el control, la vida no es plana. Hoy día tú decidiste estar aquí y decidiste este proyecto, pero si se tiene que dar porque la vida quiere que se dé, se va a dar como ella quiere. Tú eres el instrumento de la vida. Eso es importante de analizar. Entonces, para ayudarnos con la ansiedad, la respiración, La respiración es ejercicio fundamental. fundamental. Ahora, si a mí la respiración me provoca ansiedad también y angustia. Ahí es porque ya la ansiedad está muy tomada tu cuerpo, tu sistema nervioso está muy hiper, con una hiperansiedad. Entonces, el tema de los cambios de temperatura, el bañarte con agua fría, o sea, darte una ducha, si puedes, fría, fría, y si no, con caliente y luego un chorro de agua fría, tu cuerpo también se renueva, porque volvemos al cortisol. ¿No te da infarto? Oye? No, yo me baño con agua fría. Pero por favor, acá en Pucón. Sí. Yo... Fría, fría. Cuando ya he estado con algún cambio de ahí, yo me pego un poco de agua tibia ahora, pero casi siempre termino con agua fría porque yo ya me llevo como 7 o 8 años con agua fría, ya me acostumbré. Pero eso a mí me ha ayudado y me bajó, pero te digo, yo todos los elementos que he ido integrando me han ido ayudando a lo que estamos hablando de la ansiedad. Porque claro, yo me crié con un padre ansioso y con un padre autoritario y muy vertical y violento. Entonces, mis 7 años a los 14 años fueron años muy complejos. Pero yo a los 16 años me empecé a preguntar, ¿cómo yo soluciono mi vida? Yo era como muy avanzada, por algo también me dedico a esto. Como que yo era un ser, como ser, luz o ser esencia que digo yo, ese ser luz, ese ser esencia o este espíritu está conectado contigo y él es el que recolecta tu experiencia y ahí esa voz interna me fue guiando. Pero también era porque tengo una misión. Tengo la misión de enseñar a la gente y siempre es mi ansiedad o mis deseos de hacer es dejar un legado, dejar algo que la gente pueda aprender y pueda servirle. Entonces, aunque sea pequeñito, no tampoco ser famoso ni nada, lo mismo, pero en estas conversaciones que queden grabadas, que las personas escuchen, que a ti te sirva, que a el que está escuchando le sirve, para mí ya la tarea está hecha. Volvemos al tema del cuadro de ansiedad. Entonces, cuando tú estás ahí en tu crecimiento, en tu desarrollo, y tus vivencias no fueron buenas y tus sesgos fueron profundos en torno a un tipo de comportamiento de tu entorno, de tu ambiente. Si, por ejemplo, tus padres siempre te exigieron, te dijeron, no, es que tiene que ser así y así, y hay muchas formas estrictas de vivir la vida, tú ya tienes el sesgo de ser estricto y exigente y todo tiene que ser para ayer y todo rápido. Bueno, mira, como tú dices, la formación de tu familia. Yo tengo una madre muy, muy exigente. Exactamente. Entonces el sesgo, imagínate de cuando tú, incluso a los 6 meses, cuando tú estás en el útero, según estos médicos que yo te decía, que es Calixto y otros, por ejemplo, el nuevo doctor se llama Juan Cristóbal Ruiz, mi profesor, no Juan Carlos, es Juan Cristóbal Ruiz Díaz. Él es biólogo y además se dedica a la neurociencia y además es psicólogo, es doctor en psicología, mi profesor. Entonces, hablábamos sobre esto, de cómo, de algún otro modo, los 6 meses, ya a los 6 meses el feto, y todos los neurólogos hablan exactamente lo mismo, los que estudian la neurociencia, que a los 6 meses tú estás escuchando en el útero los sonidos, la parte cardíaca de tu mamá, o sea, la respiración de tu mamá, los latidos de su corazón, si tuvo ansiedad, no tuvo ansiedad, cómo ella vivía, qué decía, qué es lo que hablaba del entorno. Entonces, cuando tú naces, tú ya vienes como una plantilla que ella te fue formando, ella, tu papá y todos los que estaban en tu entorno. Y te formaron una plantilla, un registro, y eso ya está hecho. Oye, y eso tiene que ver también cómo la forma tú vas desarrollando tu existencia. Sí. Porque desde ese inicio. Oye, ¿y esto? Esto se llama cuenco. El cuenco tibetano. Este es el cuenco tibetano. Estas cositas que están acá. Eso es una piedrecita. ¿Se pueden tomar o no? Sí, claro. Te la traje para que la tomes por si estás ansioso.
No, terriblemente ansioso. Yo vivo la ansiedad. No, a veces trato de controlarla con respiración, con meditación matinal, con todas esas cosas. Sí, Pero igual soy ansioso. pero en el fondo eres ansioso debido a lo que estamos hablando. Sí. Porque tu madre era exigente. Entonces ella siempre te pedía todo rápido, todo para ayer. Y todo bien, Y todo perfecto y todo bien. No existía la experiencia ni el aprendizaje, existía un modelo que a ella le implementaron. Sí, claro. Y tú tienes la herencia epigenéticamente de tu abuela, no de tu madre. Y lo más probable es que tu abuela era mucho más intensa que tu propia madre. Mira, conocí a mi abuela paterna, ¿Sí? que era de una dulzura, pero sí era intensa en sus cosas, pero mi Pero abuela paterna no la conocí. la abuela paterna da la fuerza espiritual. Bueno, era maravillosa la vida. Sí, y eso por eso eres maravilloso. Yo, Sí, eres maravilloso, eres un ser humano maravilloso, tienes un proyecto maravilloso cultural, comprometido con la cultura del ser humano y con su capacidad intelectual de desarrollar otras áreas y profundizar en el pensamiento. La neuroeducación habla que el pensamiento del ser humano tiene profundidad, elasticidad y vibración. Entonces, entre tú más estudias, más aprendes, tú vas profundizando en tu pensamiento y eso te va dando un espectro amplio de la realidad. Es verdad. O sea, una persona que no profundiza, le va a costar mucho entender cosas, pero tú te adaptaste, yo vine aquí, te pedí tu espacio, tu lugar, te abriste y estás siempre abierto. Y eso viene de tu fuerza paterna, de tu abuela paterna. Mira, qué interesante ir descubriendo eso. Y Bueno, este cuenco, ¿sí? Este sonido es un sonido muy especial porque los cuencos están hechos de minerales. ¿Tú sabías? De la cosa volcánica que había en el Tíbet, ellos se dieron cuenta que cuando cayó cierta lava y ciertos elementos volcánicos, se dieron cuenta que ellos podían tomar ese elemento y formar estos cuencos, y los forman a fuego caliente. Pero lo místico, o no, a ver, no es lo místico, porque hoy en día ya no existe lo místico. Lo maravilloso de esto, la información, que esos minerales conectan con tus células. Entonces nosotros somos minerales, están todos los elementos adentro. Todo. Y además volvemos al sonido. Ese sonido, o sea, viene un sonido intenso, simpático, activo, y luego empieza el parasimpático. ¿Pero eso tenés que tocarlo tú o lo escucha, por ejemplo, a través de la radio y lo están viendo en este momento nuestros amigos? ¿Les llega igual esa vibración? Sí, claro, yo utilizo mis cuencos cuando hago terapia. Además que te lleva como una reflexión a meterte. Al tiro tu oído, volvemos al sonido, el oído conecta al tiro y relaja al sistema parasimpático y al simpático. El parasimpático cumple su función de relajarte y el simpático se calma, porque es el que te acelera. Ah, yo lo quiero tocar. Sí, claro. Y ahí lo dan pesado. ¿Tienes un anillo ahí? Tiene Sí. que ser con el otro lado. O sacarte el anillo. No. Ahí. Porque ahí. Ah. Sí, ahí. Ahí. Oye, la vibración te llega así, increíble cómo se traspasa por los brazos. Por eso te digo, por todo el cuerpo. Oye, y este cuenco, digamos, tú lo puedes tener también en tu casa. Sí. Y lo puedes usar en todo momento. Sí. Es muy bueno el aprender el cuencoterapia. A mí me pasó que, bueno, esta es mi memoria ancestral, espiritual. Yo empecé a trabajar nuevamente y cuenco, esa voz que siempre me habla me decía, busca cuenco, y encontré mis cuencos. Además, tú encuentras después tus propios cuencos. Como que tú los buscas y esos te van tomando una vida en ti, pues vas utilizándolo y esa vibración te va activando. ¿Y dónde encuentras tú los cuencos? No sé cómo estará aquí en Pucón, dónde, pero yo te puedo dar datos. Hay una amiga que está en el norte que los trae del Tíbet. Pero habría que conectar, si hay budistas aquí, ¿hay budistas parece? Sí, también hay una iglesia budista. Si hay una iglesia budista, tú puedes ir a los budistas o podemos ir a hablar con el monje y ellos casi siempre traen de afuera, de los mismos tibetanos se los traen.
los encargan, o cuando vienen budistas de afuera traen. Oye, y esto te trabaja, me relajó absolutamente. Sí, pues y la respiración y todo, te volvió a tu centro. Oh, volví. Bueno, la hora nos pilla también, podemos seguir conversando con Paola Ibar todo este rato y seguir profundizando el tema. Creo que eso nos va, ahí tienes bastante gente que está viendo. Sí, Que sí, claro, acá nosotros compartieron, pero no nos escribieron en esta oportunidad. Pero ya llegará el momento en que empezarán nuestros auditores también a sintonizar con nosotros, tener la cultura de saber que todos los días martes vamos a estar con Paola Ibar para hablar de la neurociencia, de la hipnosis y de de todos estos temas, pero lo más importante, que volvemos cuando tú me preguntabas qué era súper importante para poder bajar la ansiedad, aparte de la respiración, escuchar sonidos armoniosos, pero observarte, conocerte, eso es súper importante. Cuando estás entrando al cuadro de ansiedad, mirarte, tratar de desdoblarte y mirarte y preguntarte, ¿qué hizo que yo me entrara a este cuadro de ansiedad? Hay cosas que incluso yo ya aprendí que son parte de mi estructura y que va a ser muy complejo que mi sistema nervioso las cambie. Entonces yo voy buscando mecanismos para ayudarlo y escucharlo. Pero aprender a escucharte, a ver. Y a escucharte y a poner límites en tu entorno. Por ejemplo, yo le digo a mi marido, tú eres súper exigente con la hora, que ahora, y entre más me apura, que más ansiosa me pongo, porque yo tengo un tema con la hora. Porque yo ya sé cuál fue mi trauma, por qué tiene que ver con la hora, qué relación tiene, y que cada vez la estoy integrando más y que probablemente en algún momento va a ser menos, pero el hecho que yo ya me haga consciente de eso, ya mi cerebro se relaja, porque me manda los cuadros de ansiedad porque él sabe que yo tengo desconocimiento de lo que me está pasando. Pero a medida que yo fui dándome tiempo y escuchándome, entendiéndome y sin criticarte, porque no te puedes juzgar, si ese es el tema. Porque al final nosotros mismos somos que nos sobreexigimos nosotros mismos, somos una voz que está ahí exigiendo. Bueno, a exigirse lo que se tiene que exigir, a mirarse lo que se tiene, que eso te va a ayudar de todas maneras a ser persona. Y los próximos martes vamos a tocar otro tema con Paola para que la casa también usted, amigo, amiga, auditora, pueda desarrollarlo, pero también hay personas que a lo mejor quieren conversar contigo. ¿Y dónde podrían hacerlo? Bueno, me ubican a través de la página www.creapsystem. ¿Creapsystem? Creapsystem.com o a través de mi WhatsApp, que es más 569-818-41772. Perfecto. Ahí está entonces, Paola. Muchísimas gracias. Voy a quedarme con el sonido del cuenco acá. Estoy así como conectado absolutamente. Volviste a tu centro. Volví a mi centro. No lo sea, pero por lo menos creo que me siento hoy día. Te estaba con mucha tranquilidad, pero ya estoy contigo conversando. Mira, acá de empezar el mouse que me juega malas pasadas. Hacemos la pausa y volvemos. Ya. Gracias, Paola. Listo.